Bienvenidos a la presentación de este nuevo libro, Cartas a Homero, la Convención. Sería el segundo libro después de Druida, es la continuación. Imagina por un momento, amigos presentes, amigos lectores, que tuvierais la posibilidad de cartearos con los personajes que desees de la historia a través de las diferentes épocas. Podríamos intercambiar información real y no manipulada de la historia, de sus hazañas, de cómo eran nuestros personajes favoritos, de cómo se crean las ideas y las religiones. Hasta incluso podríamos favorecerles a ellos mandándoles información del futuro. ¿No sería fantástico? Pues en eso mismo se basa esta historia soñada a la que te invito a participar. En esta obra me gustaría contarte trozos de la historia de las guerras galas, britanas y germanas que los romanos tuvieron. O sea, cómo se conquistó Europa realmente, cómo se formó, cómo se creó. De unas simples aldeas de pueblos como Asterix y Obelix que vemos en los dibujos animados, a realmente una Europa unida y organizada. Siempre desde el punto de vista de un médico de campaña, de un druida, que es el personaje olvidado en todos los escritos de la historia y de singular importancia para el éxito de esa aventura, de esa guerra, de esa conquista. Además usaremos las críticas de las diferentes estrategias militares de combate, como el Sun Tzu o el Taiping Yuan, que como sabes siguen a Cao Cao. En los relatos de la mañana contaremos con Julio César, Espartaco y Napoleón Bonaparte para contarnos con sus propias palabras, con sus escritos, cómo fueron cada una de esas batallas, conquistas y contra esos pueblos. En las jornadas de tarde, las sanitarias. Hemos contado con médicos, sanadores y druidas más avanzados de estos siglos como Esculapio, Demóstenes, Imhotep, Lichenchen, Galeno, Avicena, Oribosi, Susruta y Discórides. A lo largo de estas etapas vamos a ir viendo y paso a paso cómo se hicieron las conquistas, las guerras contra los helvecios y Ariovisto, la sumisión armónica, la guerra contra los vénetos y contra los otros, la guerra contra los usípetos y trencenteros, la primera expedición a Britania del ejército, la segunda también, la guerra contra Ambiorix, la primera incursión en Germania, de las palabras y de los propios escritos de Tácito, la segunda incursión a Germania, la continuación a la obra de César, la otra guerra gala que también es importante. Por la tarde, ¿qué vamos a ver? Pues la importancia de un ejército, de cómo mantener, la importancia de la higiene, por qué Julio César llegaba el primero, cogía los mejores sitios y ese era el secreto de su éxito, aparte de las técnicas de combate y las armas. Cómo eran los alojamientos militares y cómo deben ser para mantener un buen ejército. Cómo tener organizadas esas sandalias, esas armas, esa higiene bucal, esas heridas y esas llagas. ¿Cómo es la alimentación del ejército? ¿Cómo es la higiene del uniforme militar? ¿Cómo es la preparación física del soldado que debemos tener? ¿Cómo es la profilaxis en el ejército? Todo esto es una reunión de una convención, imaginaria por supuesto, pero que podría ser real. El leitmotiv es escribirle a Homero. Homero fue el gran creador de la Odisea y la Ilíada. Ya en Druida, si recordáis, hablábamos con él y ahora le decimos, Maese le dice: me ha alegrado mucho recibir contestación a mis anteriores cartas, haciendo referencia lógicamente a Maese Mercader en Druida. También me ha alegrado cuando me comentas que has puesto en marcha algunos de los diagnósticos diferenciadores que te enviaba de mis primeras cartas. Sin lugar a dudas, lo que más me ha alegrado es tu consejo, de hacer partícipes a más miembros históricos para que aportaran datos interesantes en este avanzar continuo que se llama civilizaciones. Desde el punto de vista sanitario, lógicamente, porque yo soy sanitario. Respecto a ello, se me ocurrió la idea de hacer con varios de ellos una convención de una semana larga, en lugar de montar ese lío de cartas cruzadas entre unos y otros, porque al final se estaba convirtiendo en un desbarajuste que ni te cuento, además de los líos de traducciones que teníamos, otro de los problemas de las guerras y de las conquistas. Por todo ello hemos hecho una convención de 10 días que hemos dividido en jornadas de mañana y tarde, como te digo. Las de mañana versaron sobre todos los acontecimientos más relevantes que Europa ha tenido. Me refiero a las guerras entre romanos y galos, romanos contra Britania y romanos contra germanos.
Efectivamente, me refiero a Julio César. Estarás conmigo que para entender la Europa actual pasados más de 21 siglos, debemos conocer la idiosincrasia de entonces. En las jornadas de tarde hemos dedicado el tiempo a nuestro asunto sanitario que como médicos de campaña hemos sido, enfocándolo desde el punto de vista de cómo habría cambiado el mundo si esos ejércitos hubiesen poseído elementos sanitarios diagnósticos adecuados y sobre todo la profilaxis sanitaria adecuada junto a los hospitales de campaña dirigidos por médicos y militares acordes. Para las jornadas de mañana, las bélicas, hemos contado con personajes directos de sus propias palabras. El propio Julio César nos ha ido desgranando sus escritos, que a su vez han sido enriquecidos por el gladiador Espartaco, sus experiencias, y por Napoleón Bonaparte, quien siglos más tarde versaría sus campañas militares en el propio Julio César, y apuntó en sus escritos de 1812 notas importantes aclaratorias a los primeros. En las jornadas de tarde, las sanitarias, hemos contado con los médicos, sanadores y druidas más avanzados de los siglos. A Asclepio, nosotros le conocemos como Esculapio, a Demócedes, al egipcio Imonep, al chino Li Chen, a Galeno, al árabe Avicena y a Aribosi. Surruta y Discórides nos han acompañado también. A estas alturas me dirás que no conoces a muchos de ellos y es natural que no lo hagas porque en vuestra época no existían. Tampoco existían las comunicaciones, no tan ágiles como ahora, y porque muchos de ellos son de otros momentos históricos. Lo que sí que puedes tener por seguro es que todos y cada uno de ellos aportaron una pieza clave para este puzzle que hoy en día es la medicina, y aún más la de campaña militar. En las cartas que te voy a enviar todos estos días, te pasaré los resúmenes de las jornadas, con todo lujo de detalles que el papel me permita, tanto de lo expuesto por los ponentes de la mañana como lo de los ponentes de la tarde. Porque sigo creyendo que si todos los conocimientos que poseemos hoy en día los hubierais tenido vosotros, y sobre todo tú en tu época, estoy convencido que el mundo no sería como lo conocemos hoy, sino que estaríamos mucho más avanzados aún. Espero que les guste esta representación de esta convención. Textos originales, conversaciones reales, estudios, tratamientos, anécdotas, todo ello estará versado en esta convención de estos 10 días y con estas cartas a Homero. Muchas gracias por su presencia.